Hay días en la historia de la humanidad que marcan un antes y un después. Son días que la memoria colectiva registra, aunque sea inconscientemente. Dicen los astrónomos que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Dentro de esa enormidad se han producido incontables fenómenos celestes. Sin embargo, hay un día en particular, hace más de 3.400 años, que los registros bíblicos describen como absolutamente único. Josué 10:14 nos dice: «No hubo día como aquel, ni lo habrá, cuando el Señor obedeció a la voz de un hombre». ¿Qué tipo de día fue ese? ¿Qué cosa tan extraordinaria sucedió que incluso el creador del universo intervino de manera directa en el tiempo terrestre? Hoy vamos a descifrar este misterio. Hoy vamos a entrar en el día en que el sol se negó a ponerse. Imaginemos la escena. Es la tierra de Canaán, año 1207 a.C. El ejército del rey Adonisedec de Jerusalén ha convocado a 5 reyes cananeos. Su objetivo es uno: destruir a los gabaonitas, quienes habían firmado un tratado de paz con los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Estos 5 reyes marchan contra Gabaón con la furia de una tormenta del desierto. Los habitantes de la ciudad estaban aterrorizados por la traición percibida. Los gabaonitas enviaron mensajeros urgentemente a Josué en Gilgal. «No abandones a tus siervos. Sube pronto y haznos el favor de librarnos». Josué tomó una decisión audaz. Con todo su ejército, marchó toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón, y cayeron sobre los cananeos por sorpresa. La batalla fue devastadora. El Señor lanzó desde el cielo piedras de granizo sobre los amorreos, y más murieron por el granizo que por la espada. Entonces es cuando ocurre lo imposible. Josué, en medio de la batalla, pronuncia palabras que nunca antes se habían dicho. Habla directamente al sol. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo, y la luna se paró. Josué oró con una audacia que raya en la osadía, y Dios le respondió de una manera que trasciende las leyes naturales. El texto hebreo es fascinante. La palabra utilizada para detente es dom, que algunos traducen como deja de brillar. Colin Humphreys, de la Universidad de Cambridge, propuso en 2017 que lo que Josué presenció fue un eclipse solar total. Sus cálculos sugieren que el 30 de octubre del año 1207 a.C. ocurrió un eclipse solar total, visible desde Canaán. Pero aquí está el misterio. La Biblia no llama a esto un eclipse, lo llama un milagro, lo llama un día sin precedentes. ¿Importa la explicación natural o el significado espiritual? Fue una convergencia entre la providencia divina y la historia humana. Dios intervino en la conciencia de una nación. Los israelitas veían ahora que su Dios era más poderoso que los mismos astros. El sol, que los cananeos adoraban como deidad suprema, se sometió a la palabra de un hombre que oraba en el nombre del Dios verdadero. Las excavaciones arqueológicas en el Yib han confirmado la existencia de Gabaón. Se encontraron 31 asas de ánforas inscritas con su nombre. Se descubrió una piscina monumental, tallada en la roca, con una escalera de caracol que desciende hacia las profundidades. Esta fue su fuente de agua. Aunque la ausencia de evidencia de destrucción no es evidencia de ausencia, sabemos que Gabaón fue una ciudad vital para el control de la región. Este milagro no fue solo un acto de poder divino. Fue una respuesta a la fe de un hombre. Josué pidió algo imposible. Dios responde a la fe audaz. No a la fe que pide cosas pequeñas y seguras, sino a la que se atreve a pedir lo imposible. Para los cananeos, el sol era incontrolable, la fuerza suprema. Y aquí viene un hombre mortal, y le ordena detenerse. Y el sol obedece. Esto fue una declaración de que el Dios de Israel es superior a todos los dioses. Una demostración de que la fe trasciende la naturaleza. Incluso el historiador Flavio Josefo registró esta historia. Su testimonio demuestra que esta narrativa fue considerada históricamente significativa por los antiguos. Este misterio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe.
y el poder de aquel que sostiene el universo en sus manos. Pero hay algo más que debemos considerar. La Biblia nos dice que después de este evento extraordinario, Josué continuó persiguiendo a los enemigos. Los reyes derrotados huyeron y se escondieron en una cueva en Maqueda. Josué ordenó que la entrada de la cueva fuera sellada con piedras grandes, y luego continuó persiguiendo al resto del ejército enemigo. Después, regresó a la cueva, sacó a los 5 reyes y los ejecutó. Este acto fue brutal, pero consistente con las prácticas militares de la época. Lo importante es que Josué no se detuvo después del milagro. Continuó con su misión. La fe no es un sustituto de la acción. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos dice que hay límites. Se nos dice que debemos ser realistas y aceptar nuestras circunstancias. Pero la historia de Josué nos enseña que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, las limitaciones naturales no son más que obstáculos. Esto no significa que Dios hará milagros cada vez que lo pidamos. Dios no es una máquina de deseos, pero significa que Dios está atento a nuestras oraciones cuando buscamos su gloria más que nuestro beneficio personal. En la vida de muchos de ustedes hay batallas que están enfrentando. Hay enemigos que parecen invencibles y circunstancias que parecen imposibles de cambiar. La tentación es rendirse, creer que no hay esperanza. Pero la historia de Josué nos dice que Dios interviene si confiamos en Él. El apóstol Pablo escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esto significa que tenemos acceso a un poder que trasciende nuestras limitaciones. Hay un detalle que a menudo pasamos por alto. Lo que más sorprendió a Dios no fue el milagro del sol detenido. Lo que más sorprendió a Dios fue que los israelitas clamaran a Él en fe. Dios valora nuestra fe más que nuestras circunstancias. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Primero, debemos reconocer que Dios está dispuesto a intervenir. No es un Dios distante o indiferente. Segundo, debemos aprender a orar con audacia. No debemos temer pedir cosas grandes a Dios siempre que estén alineadas con su voluntad. Tercero, debemos entender que la fe sin obras es muerta. Josué no solo oró, actuó. Marchó toda la noche con su ejército. La fe nos capacita para actuar, pero la acción sin fe es solo esfuerzo humano. La combinación de ambos produce resultados extraordinarios. Cuarto, los milagros de Dios siempre tienen un propósito. Fue para revelar el poder de Dios a todas las naciones y fortalecer la fe. ¿Por qué no sucede hoy de manera tan visible? En la era de la gracia, Dios se revela principalmente a través de su palabra. Jesús nos enseñó que la fe más pura es la que cree sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Sin embargo, esto no significa que Dios no intervenga hoy. Dios sigue realizando milagros, pero a menudo son milagros más sutiles, más personales, más relacionados con el cambio del corazón y la transformación espiritual que con los fenómenos físicos espectaculares. Dios aún sigue deteniendo el sol en nuestras vidas, pero de maneras que requieren fe para ser reconocidas. Consideremos algunos ejemplos contemporáneos. Hay personas que han sido sanadas de enfermedades incurables. Hay personas cuyas vidas han sido transformadas de manera radical por el poder de Dios. Hay personas que han experimentado provisión milagrosa en momentos de desesperación. Hay personas que han sido libradas de adicciones que parecían imposibles de romper. Estos son los soles detenidos de nuestro tiempo. No son visibles para todo el mundo, pero son reales para aquellos que los experimentan. Lo que la historia de Josué nos enseña es que Dios está activo en la historia. Dios no es un relojero que creó el universo y luego se retiró. Dios está presente, está atento, está dispuesto a intervenir cuando sus hijos claman a Él en fe. Y aunque los milagros de hoy pueden no ser tan visibles como el del sol detenido, son igualmente reales e igualmente poderosos. Vivimos en una era donde la ciencia ha explicado muchos misterios. Sabemos cómo funciona la gravedad, los eclipses, cómo gira la Tierra. Y algunos dicen que esto significa que no hay lugar para lo sobrenatural. Pero la verdad es que la ciencia no niega lo sobrenatural. Colin Humphreys,
El físico que propuso la teoría del eclipse no estaba tratando de negar el milagro. Estaba tratando de entender cómo Dios lo realizó. Si Dios es el creador, entonces comprende perfectamente las leyes naturales. Dios simplemente estaba utilizando su conocimiento para cumplir su propósito. Esto no hace que el milagro sea menos milagroso. Simplemente revela la profundidad de la providencia divina. La Biblia nos dice que nunca ha habido un día como ese, ni lo habrá, cuando el Señor obedeció a la voz de un hombre. Esto significa que el milagro del sol detenido fue único. Dios no repite sus milagros. Cada milagro es diseñado para una situación particular. A menudo esperamos que Dios repita los milagros de otros. Pero Dios tiene un plan único y milagros únicos reservados para cada uno de nosotros. Debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no tratando de repetir lo que hizo en las vidas de otros. Mientras dejamos atrás Gabaón, ¿qué sol está pidiendo Dios que detengamos? ¿Qué imposibilidad está Dios invitándonos a conquistar? Dios busca hombres y mujeres que se atrevan a orar con audacia, que se atrevan a confiar en que Dios es más grande que cualquier circunstancia. El apóstol Pablo escribió: Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Te animo a que hagas una oración audaz. Pídele a Dios que te ayude a ver más allá de tus limitaciones y te fortalezca en tu fe. Cuando combinamos fe audaz con acción obediente, experimentamos lo que Josué experimentó. Un día donde lo imposible se convierte en posible. Si este mensaje te ha impactado, comenta con un amén y compártelo. No te pierdas nuestros estudios semanales en Modo Biblia. Dios guarde tu vida.